Bienvenidos a la comunidad de expertos en tacógrafos. Modificaciones en el descanso semanal en el transporte discrecional de viajeros. Buenas, soy Belén Gómez. Muchos me conocéis por el blog de tacógrafointeligente.com, una iniciativa de VDO para ayudar a las empresas de transporte a ser más rentables y eficientes. Un día más tenemos aquí a José, nuestro experto en tacógrafo. Hola, Belén. Nos va a ayudar un poco a entender, en tacógrafo y en transporte, y que nos vas a ayudar un poco a entender todas las modificaciones que ha habido en los últimos tiempos sobre el transporte discrecional de viajeros. Sí. Bueno. Entonces, pues me gustaría un poco que nos contases qué modificaciones ha habido en el descanso semanal. Vamos a hablar de la tercera modificación de las tres que nos dio en relación a los tiempos de conducción y descanso. ¿Qué otras modificaciones ha habido? Porque hemos hablado de ello en otros audios, pero un poco por nombrarlas. Hablamos de la distribución distinta que tienen las pausas para los conductores de transporte discrecional. Hablábamos de descanso diario, de esa flexibilidad de 24 a 25 horas que se les daba. Y ahora vamos a hablar de una modificación que hay en relación al descanso semanal. Te comento, Belén, que esta modificación, la esencia es que antes solo se podía aplicar al transporte internacional discrecional de viajeros. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador? Ha dicho, después del estudio que hemos visto, esto también se tiene que aplicar al transporte nacional. O sea, que el principal cambio es que ahora aplica al transporte nacional. Correcto. Eso es muy importante. Sí. Y como aplica al transporte nacional y hay muchas empresas que solo se dedicaban al transporte nacional y no hacían internacional, vamos a ver los matices que tiene. Vale, es decir, perfecto. En este caso, se le permite a las empresas que aplacen la toma del descanso semanal, que como recordamos el descanso semanal ordinario es de 45 horas, puede haber descansos reducidos a un mínimo de 24. Se les permite que tomen el descanso semanal después de 12 jornadas de 24 horas. Esto, como te he dicho antes, solo se aplicaba al transporte internacional. Entonces, un conductor podría tomar su descanso semanal después de 12 jornadas de 24 horas, teniendo en cuenta lo siguiente: que venga de un descanso semanal normal, es decir, de 45 horas como mínimo, haga sus 12 jornadas de 24 horas de trabajo e inmediatamente, nada más terminar sus 12 jornadas como máximo, tendría que tomar un descanso semanal normal más otro descanso semanal normal, o un descanso semanal normal más un descanso semanal reducido. ¿Qué es lo que sucede si toma un descanso semanal normal más un descanso semanal reducido? Esa reducción que se tome la tendrá que recuperar a la tercera semana siguiente de la reducción. Es decir, en ningún caso va a haber una reducción de los descansos porque haya trabajado 12 jornadas, ¿vale? Además, vamos a darle otra vuelta de tuerca y si la conducción se hace desde las 22 hasta las 6 de la mañana, si no van dos conductores en el vehículo, solo podrá conducir 3 horas de conducción continua, ¿vale? Esos son los requisitos para poder aplicar la excepción de los 12 días. Vale, ¿y cuál es la ventaja fundamental que tienen ahora los conductores o las empresas de transporte con esta reducción de...? Bueno, ventaja sobre todo para aquellas empresas de transporte que solo hagan transporte discrecional a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que ahora mismo cualquier empresa de transporte de viajeros en autobús que presten servicios discrecionales va a poder organizar sus grupos y su trabajo para que el conductor pueda estar 7, 8 o 9 jornadas con ese mismo grupo. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando hemos hablado de 12 jornadas es el máximo, pero no tiene por qué haber 12 jornadas de trabajo. Si habitualmente a la sexta jornada tienen que tomar su descanso semanal, ahora tienen esa flexibilidad que a la séptima o la octava tomarán su descanso semanal sin apurar las 12. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que las empresas a nivel nacional podrán coger más trabajo con un menor coste, entre comillas, porque a lo mejor antes el trabajo que tenían que hacer con 2 conductores ahora solo lo pueden hacer con uno. Pues me parece muy interesante, José, porque en principio se ve como muy complejo poder entender todo el entramado de tiempos, pero al final se ve el objetivo final, que al final es flexibilizar y poder ayudar a las empresas a ser más rentables. Sí, y sobre todo, sin olvidar la seguridad
Y también a nivel social las condiciones de trabajo de los conductores. Es decir, Que como bien sabemos, necesitamos conductores en el sector y tenemos que hacer este sector cada vez más atractivo. claro, efectivamente. Pues una vez más invito a nuestros oyentes a que si tienen cualquier tipo de duda puedan consultárnoslos a través de info@vdo.es y también a través de nuestro blog de Tacógrafo Inteligente pues podrán encontrar información ampliada. Sí, Y podrán descargarse también las guías gratuitas de tiempos de conducción y descanso correcto, Belén, que están actualizadas con todas las modificaciones. y con el objetivo de poder servir y ayudar a que seamos un sector informado. Pues muchas gracias, José. Gracias, Belén. ¿Te ha resultado interesante este podcast? Escucha el resto de capítulos para descubrir cómo obtener el máximo rendimiento de tu tacógrafo de forma rápida, fácil y con ejemplos prácticos. Hasta pronto y buena ruta.